¿Cómo están amigos de Bitácora 10BM? Les habla su amigo el pastor Ricardo Cabezas del Ministerio 10 veces mejor. Muy contento de poder estar aquí con ustedes en este programa. Ya tenemos, gracias a Dios, permanencia con diferentes temas que estamos tratando con diferentes líderes del mundo evangélico. Hemos estado hace poco con Fabricio, hemos estado también con el doctor Fidel Alegría de los Estados Unidos, hablándonos un poco acerca de la problemática de la salud con este asunto del COVID. Hemos estado también con un amigo que fue una bendición poder conocerlo, Juan Palmiro, que es un hombre que vivió una vida desordenada, una vida que no estaba conforme a la voluntad de Dios, vivió como transexual, pero ahora es un hombre de Dios, nacido de nuevo. Y hoy tengo el privilegio de poder estar con el abogado que estudió en la Universidad Católica. Él nació un 9 de enero del 80, está comprometido con Jocelyn Muñoz y es un líder activista del movimiento Con mis hijos no te metas, pero también él cumple una función de liderazgo en Remafán, que es una organización que agrupa a líderes cristianos, abogados, en defensa de la vida y la familia. Y le gusta el fútbol, y es hincha de un equipo que al cual simpatizo, el Universitario de Deportes. Bueno, Jorgito, después de esta presentación, quisiera que des un saludo a todos nuestros amigos de Bitácora 10BM y luego poder conversar de estos dos temas que vamos a la luz de la verdad de Dios, hablar acerca de la libertad religiosa en el Perú en estos tiempos de la pandemia y también cuál es el rol de la iglesia post pandemia. Bienvenido, Jorgito de Lama, bienvenido a Bitácora 10BM. Tu saludo y algunas palabras, por favor. Hola, pastor, muy agradecido por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan y a todos los que nos ven. La verdad, espero que Dios nos ilumine hoy, nos llene hoy de sabiduría, porque los temas que vamos a tratar son muy importantes y son muy actuales. Por tanto, le ruego a la audiencia que no se lo pierda, porque de aquí pueden salir muchísimas cosas para el diario vivir. Sí, señor. Así es, Jorgito. Bueno, he estado leyendo un poco acerca de la libertad religiosa en el Perú y sin duda que la Carta Magna, nuestra Constitución, respalda la libertad religiosa en los peruanos. ¿Puedes un poquito hablarnos acerca de este respaldo que la Constitución da en cuanto a los cristianos y a los hombres de fe, sean católicos, evangélicos o otras creencias? ¿Qué es lo que dice la Constitución del Perú, estimado Jorge de Lama? Sí, la Constitución del Perú establece lo que es la libertad de culto, de conciencia y religiosa. Es decir, la libertad religiosa en realidad engloba estas dos. ¿Ya? Ya. El que ha desarrollado más el tema ha sido el Tribunal Constitucional. Claro. Con diversas sentencias ha desarrollado el tema de la libertad religiosa y además existe una ley de libertad religiosa y un reglamento. Es decir, que lo que dice la Constitución es algo pequeño, porque las constituciones tienden a ser bastante simples, es desarrollado por la ley, el reglamento de libertad religiosa y el Tribunal Constitucional. Entonces, en ese marco, lo que ellos han establecido como libertad religiosa es aquella libertad, de nuevo hay que decirlo, para poder tú elegir las convicciones o la fe que tú deseas. De la misma manera, también para poder cambiar las convicciones y la fe que tú deseas. Y por otro lado, se establece un marco de protección de varias cosas, por ejemplo, que van conectados a otros derechos. Por ejemplo, la libertad de reunión, la libertad de tener ceremonias, la libertad de ceremonias propias de tu credo, la libertad también de, por ejemplo, de educación en convicciones morales, por ejemplo, que está ligada a los niños, donde se le da a los padres ese derecho a esa potestad. Claro, esa potestad para que sus hijos reciban las convicciones morales que son de acuerdo a sus propias convicciones, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado también le establece límites. La Constitución también establece límites. ¿Por qué? Porque lo que establece es que el derecho de libertad de religión o la libertad religiosa en todos sus aspectos tiene como límites el orden público, la salud pública y la moral. Correcto. Entonces, ese es el marco legal,
Pero hay que distinguir algunas cosas. No siempre el marco legal es el absoluto cristiano. A eso voy. Por ejemplo, le doy un ejemplo, ¿no? Es decir, a ver. Jesús desde mucho tiempo atrás y Dios desde mucho tiempo atrás dijo que Él es el que decide la vida y la muerte de las personas. Exactamente. Okay. Exactamente. Sí. Porque Él la da, ¿no? Pero, por ejemplo, fue legal en la Alemania nazi. No estoy diciendo que es una comparación, estoy haciendo la comparación bastante exagerada para que entendamos el punto. Sí. En Alemania nazi fue legal matar judíos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que está en la ley no siempre guarda relación con la forma en la que el Señor configuró dicha libertad, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Entonces, va a haber momentos en los que la ley va a colisionar con lo que Dios dijo. Porque el conocimiento de la ley es voluble y cambiante. Muchas veces leyes que han sido aprobadas han sido cambiadas, pero en cambio lo que dice Dios es absoluto. Correcto, entonces, correcto. Quisiera hablar un antecedente muy importante en lo que se refiere a la libertad religiosa, es lo que sucedió en el Imperio Romano. Cuando se otorga la libertad religiosa, en realidad se otorga a los cristianos. ¿Por qué? Porque todos los demás sí podían llevar su culto. Los paganos podían llevar su culto, pero los cristianos no podían llevar su culto. Ah, mira, interesante. Exactamente. Esto cuando se da, es porque en el siglo III, es el edicto de Milán. El edicto de Milán en el siglo III. Se otorga, ¿por qué? Porque los cristianos eran constantemente e intermitentemente perseguidos. Tenían etapas de persecución, tenían etapas de paz, todo dependiendo de lo que el emperador quería y gozaba. Entonces, es a partir de allí que se otorga la libertad religiosa o la libertad de culto y de credo a los cristianos. No se otorga a los demás, porque todos los demás ya lo tenían, ¿no? Lo que inclusive se establece que no se podía obligar a los cristianos a cambiar su religión. Entonces, a lo que quiero llegar es a esta importancia que a veces no le damos al cristianismo en la cultura occidental. La cultura occidental es una combinación, es una mezcla, una relación entre lo judeo-cristiano, lo greco-romano y lo judeo-cristiano. Entonces, entre esa dinámica se forma toda la civilización occidental, con los aportes de ambos. Entonces, a veces el creyente tiene que posicionarse, como punto de partida en esa situación, con ese privilegio, sembrando la cosecha de sus hermanos en el tiempo antiguo. En el pasado. Exacto. Ok, ahora. Diga. Ok. Ahora, nosotros venimos de un contexto cultural donde los incas tenían una manera de acercarse a lo eterno, ¿no? Al Dios de la creación, digamos, ¿no? Ellos lo reconocían al sol como el dador de todas las cosas. Y siempre el contexto del peruano ha crecido como ser humano, ha crecido con esa libertad de creer en alguien superior a uno. Luego vino la colonia, ¿no? Y en la colonia hubo un choque, pero creo que fue un choque con un buen propósito, ¿no? Para que nosotros podamos tener un concepto y un conocimiento más claro de quién es el creador, ¿no? No las cosas creadas, sino quién creó a todas las cosas. Y bueno, ya conocemos un poco la historia y todo ese asunto. Luego vino la República, ¿no? La etapa republicana. Y a través de toda la historia del Perú, siempre se ha caracterizado por ser un pueblo creyente. Y ha tenido la libertad de culto. Pero en estos últimos tiempos, Jorgito, vemos cómo hay corrientes, hay ideologías del lado político, como también ideologías o filosofías donde quieren sacar la fe del pueblo. Y ahí es donde comenzamos nosotros ahora en este tiempo a tener ciertas discrepancias, ¿no? Y hay gobiernos, por ejemplo, aunque somos un país laico, que no favorece a ningún grupo religioso, pero sin embargo han habido nuevas corrientes que están tratando de
hacer que el pueblo pierda esa libertad de expresión, esa libertad de fe, ¿no? Y tratando de atacar tal vez esos principios de fe que tenemos en cuanto a la vida, a la familia. Háblanos un poquito acerca de estos peligros que tú estás viendo ahora. Bueno, en primer lugar hay que establecer la importancia de lo que conocemos como instituciones naturales o sociales, ¿ok? Ok. La familia es una institución natural, establecida Ujú. por Dios, ¿ya? Perfecto. Y la iglesia también. Entonces, Ujú. ambas cumplen un rol muy importante, que ese sería Ujú. la parte que voy a comentarte desde el punto de vista sociológico histórico. Cumplen una Ujú. función muy importante. ¿Cuál es? Dan asistencia cuando no hay, llegan donde el Estado no hay, Sí. cubren a las personas, las protegen, y Ujú. entre ellos se genera una cosa maravillosa, que ya Dios lo enseñaba en el Antiguo Testamento, que es el traspaso de las tradiciones de generación en generación. Sí. Ujú. Algo que fortalece a las personas y las une. Es decir, les genera Correcto. raíz, les genera conexiones. Eso son dos cosas que tiene para esta pregunta la iglesia como la familia. Esta cohesión Perfecto. social que le hace muy difícil de ser tomada por cualquiera. Entonces, Ujú. lo que sucede actualmente, porque lo bueno que podemos ahora no solamente hablar desde el punto de vista material, sino también desde el punto de vista espiritual, Sí. lo que sucede también, a esto hay que sumarle que el cristianismo es odiado porque Mm. hay un plan del enemigo para destruirlo y la gente que se presta para eso siente lo que yo sentía cuando yo estaba alejado del Señor. ¿Cuál es? Mm. Que si bien usted se puede dar cuenta que todas las religiones son, parece que las hinduistas, todas son bien aceptadas, pero la cristiana Sí. no. ¿Por qué? Porque la Ajá. cristiana establece un orden moral, la cristiana establece un orden Mm. moral, te dice en lo que estás bien y lo que estás mal. En cambio, la Mm. hinduista no. Esas religiones no te Sí. dicen nada, la puedes tomar como un buffet, coges lo que quieres, dejas lo que quieres, y entonces por eso Ajá. también hay un rechazo. Entonces, Interesante. por partes. Lo que hemos visto ahora es una avanzada en los últimos tiempos de unas ideologías y filosofías de corte marxista, y lo digo de corte marxista no porque sean comunistas o socialistas nada más, lo digo Ujú. por la forma Ujú. en que buscan fraccionar la sociedad, buscan cualquier Sí. elemento para fraccionarla, y bajo esa excusa, colocarse dentro de estas instituciones como son la familia y la iglesia, de tal manera que puedan perder esa función, esa fuerza que cohesiona a las naciones y a las Ujú. personas, de tal forma Sí. que debilitando a la iglesia y debilitando a la familia, puedo entrar yo. Ajá. Chesterton decía una cosa muy importante. Decía, lo peor de cuando una persona no cree en Dios, lo peor que puede pasar es que cree en cualquier cosa. ¿Entiendes? Cuando deja de creer en Sí. Dios, crees en cualquier cosa. Entonces, lo que sucede Mm. ahorita es que estas ideologías que buscan fraccionar la sociedad, encuentran en la familia y en la iglesia un freno. Ok. Ese freno hace que ellas Correcto. dirijan sus embates hacia la iglesia, dirijan sus embates hacia la familia y las Ajá. ataquen así, o sea, las atacan de una Mm. manera tan descarada que uno Sí. dice, oye, ¿cómo es posible que Mm. hagan semejantes cosas cuando son contradictorias entre sí? Ahora, ¿qué sucede? Que la iglesia también, eh, a veces por no tener clara esta, esta magnífica obra, institución que Jesús creyó, porque Ujú. creó, Ujú. porque Jesús creó Estableció. exacto, al establecerla, no se da cuenta de la herencia, de lo que es ser parte de la iglesia. Entonces, a Mm. veces tiende a tener miedo a lo que piensen los hombres más de lo que Sí. piense Dios. Entonces, y se entiende, Cierto. y lo que nosotros tenemos que hacer es jalar a nuestros hermanos y decirles, no, tranquilo, acá nosotros también nos protegemos entre nosotros, tranquilo, aquí Sí. estamos contigo, sí, porque cuando Ajá. tú empiezas a temer lo que dicen los hombres y lo que dice Dios, tú eres Sí. mucho más Mm. fácil de ser manipulado por estas Sí. corrientes. Sí. Exactamente. Más o menos, eso es lo que yo veo. Y lo que, Ok. y lo que, y para concluir nada más con un comentario, esto trata de entrar por todo,
este tipo de aspecto. Familia, iglesia, arte, música, política, en todos los aspectos de la vida tratan de colocarlo. ¿Por qué? Sí. Porque la fe, tú la llevas contigo. Entonces, en todas las partes de tu vida está tu fe. Hay que romperla. Sí. Exactamente. Esa es la idea. Ok, ahora, yo percibo en este tiempo que el reloj profético que nos habla las Sagradas Escrituras habla de persecución, habla de multiplicarse la maldad. Veo en este tiempo que la iglesia está entrando en un aceleramiento de ese tipo de señales, ¿no? Y la iglesia está siendo más atacada ahora por esas corrientes que tú me has hablado, ¿no? El asunto también de la ideología de género, ¿no? Quieren, como sea, anular la fe del creyente, quieren anular el concepto de lo que es la familia natural, etcétera, ¿no? Y creo que en el Perú ha habido una reacción, primero un poco de indiferencia, pero hemos reaccionado, aunque un poquito tarde, pero estamos despiertos. Ahora, en este tiempo estamos, creo, en un panorama donde hay organizaciones mundiales que están tratando de poder aún establecer en los gobiernos de las naciones ideologías que van contra la vida y la familia, ¿no? Hay presidentes que respaldan una nueva forma de vida, una nueva forma de convivencia, hombre con hombre, mujer con mujer, etcétera, ¿no? Y yo veo eso algo como algo peligroso. Y en nuestro país también vemos como que la modernidad de ser un país progresista, de abrir las puertas, es algo que sin duda va a traer no algo bueno y saludable. ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia ante ese panorama donde se quiere, en cierta manera, tratar de establecer nuevas formas de vida, nuevas formas de relación, nuevas leyes tal vez que van contra lo natural de una persona? ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué deben hacer nuestros jóvenes? Tú has aprovechado bien tu vida, eres abogado, y qué lindo que pongas al servicio de Dios también el conocimiento que Dios te ha dado. Pero, ¿qué debemos hacer ante esa realidad? Bueno, en primer lugar, lo primero que tiene que hacer es pegarse a la escritura. Ese es uno. Amén. Amén. Pegarse a la escritura. Like. Porque ya hay mucha gente que está cambiando la escritura. Ya están diciendo que Jonatán y David eran homosexuales. Ya están diciendo que en Sodoma y Gomorra el pecado era la inhospitalidad, la falta de hospitalidad, ¿no? Sí. Ya están llegando a modificar. Eso es lo primero. Después, hacer énfasis en eso también en las prédicas. Lo segundo que creo que ya no es a la interna, es salir también, no solo a predicar, sino también a debatir. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque en realidad yo lo que estoy observando es y dejo el término para explicarlo, es una privatización de la iglesia. ¿Qué significa la privatización de la iglesia para mí? Es que la están reduciendo siempre al ámbito más privado posible, aprovechando cada circunstancia para restringirla hasta tu cuarto. En tu cuarto eres libre de hacer lo que quieras, afuera ya no puedes ni siquiera hablar ni escuchar. Cierto. Exactamente, por ejemplo, no es algo ajeno que todos los cristianos votamos. Entonces, si nosotros votamos, elegimos. Y si elegimos, también podemos cuestionar, o también podemos preguntar, o también podemos observar y también entender. Y también hacer la palabra. No veo que la iglesia tiene que ir para afuera. Es decir, sí, señor. La iglesia tiene que ir para afuera, porque su mensaje era para afuera. Lo pongo de esta manera. Si nosotros observamos a los cristianos primitivos, de quienes nosotros, por su sangre también y por su sacrificio, estamos cosechando lo que ellos han sembrado, correcto, observamos que ellos salían, no se resistían, no era, salían y se arriesgaban y estaban inclusive expuestos al maltrato que hacían de ellos los romanos. Yo no estoy diciendo, yo no estoy pidiendo mártires, pero porque ahora sobre todo porque ahora vivimos en un mundo que tiene mucho más derechos, o sea, tampoco. Entonces,
lo que debe hacer la iglesia es salir, debatir las cosas importantes, debatir el aborto, debatir, porque si no sus miembros, si no lo tocas, sus miembros van a recurrir a otros lados. ¿Se acuerdan cuando decían que si a los niños sus papás no les dan a entender en su momento los temas de las relaciones reproductivas, ellos lo van a buscar en otro lado? Lo mismo pasa con las ovejas. Si tú no le tocas el tema sobre un tema ahorita, el aborto, tal cosa, ella lo va a buscar en otro lado. La va a ir a preguntar a la universidad. Y nosotros tenemos que ser bastante juiciosos. Y ahora, esa es la parte pastoral. Los padres de familia, ¿qué tienen que hacer? Porque también son iglesia. Los padres de familia tienen que ser conscientes de que durante más de 20 años a su hijo le van a enseñar todo lo que tiene que ver con humanismo y no lo que tenga que ver con la fe. Entonces, no se debe sorprender que después de que le envíes a una universidad como la mía, la católica, que te enseñen 50.000 cosas para decirte que Dios no existe, él regrese a ti diciéndote que Dios no existe. Entonces, ahí es el espacio. ¿Y cómo se maneja eso? Yo creo que tiene que enfocarse, si es que se puede, hay iglesias con ciertos propósitos, pero si es que se puede enfocarse en enseñarle al joven, enseñarle al joven a contender, sí, señor, con apologética, con buena apologética, más allá de lo que es la parte espiritual, que definitivamente la parte espiritual no es apologética, es vivir así es, señor, caminar con Dios, que es hermoso, pero tienes que reforzarlo, tienes que darle herramientas, tienes que decirle, oye, mira todos estos libros, léete estos libros, aquí está, léete Lee Strobel, léete los libros ahí tengo de César Vidal, instrúyete, así. Creo que eso debe ser la iglesia. Fabuloso. Y me hace acordar ese texto que está en la palabra de Dios cuando dice que debemos de combatir ardientemente la fe. Exactamente. ¿No? Y yo creo que Dios está poniendo ese espíritu, está despertando ese espíritu en algunos cristianos como tú. Pero qué lindo sería que ese despertar, nosotros los pastores entendamos que el Señor también quiere hacerlo en los jóvenes de las iglesias, en los que están en la universidad. Qué importante lo que tú mencionas. Hace un tiempo atrás estaba pensando el año pasado, quería elaborar dentro de los programas que hacemos en los colegios como también en otras instituciones cristianas, un programa que tenga que ver acerca de yo defiendo mi fe, la vida, la familia y mi constitución. Yo estaba pensando organizar algo había hablado con Paulita también, con Alejandro. ¿Y por qué? Porque yo veo que hay mucha, los pastores no estamos, creo, afinando bien dónde vamos a apuntar. Como que a veces pensamos que solamente nuestros jóvenes deben de ser líderes de células, deben ser líderes de tal ministerio, que por supuesto eso está bien, pero hay cosas mayores que Dios quiere que se desarrolle en una iglesia local. Hombres y mujeres que sepan defender la fe, la vida y la familia. Y yo creo ahí yo les dejo a ustedes yo siempre los he conocido como personas que están dispuestas a ayudar, a apoyar, pero sería interesante que Renafán, el cual tú representas, Dios nos permita levantar pequeñas escuelas, pequeños seminarios, ¿no? Para que los jóvenes, como tú dices, sepan debatir, sepan argumentar con la verdad de Dios las razones de nuestra fe en cuanto a vida y familia. Creo que eso es algo muy importante y Dios los está levantando a ustedes. Ahora, de este tema de libertad religiosa aquí en nuestro país, estamos ahorita en una situación donde todo se ha paralizado y lamentablemente todavía la iglesia no tiene opción de poder reunirse. Consideramos que es por asunto de protección, está bien, pero yo tengo un temor que la iglesia se ha escondido un poco, o sea, se ha escondido, se ha agachado un poco, ¿no? Y eso ha traído consigo, por ejemplo, sé que en esta temporada de pandemia se han intentado o se han aprobado leyes donde si una mujer está embarazada y está en riesgo su vida, ¿no?
y puede tener la libertad aún para que no se le complique abortar a la criatura que tiene en su vientre. Hay una ley que se estaba ahí tratando de cocinar. Eso, por ejemplo, no es bueno, eso no es saludable. En plena pandemia también, cuando se dictó equivocadamente, creo yo, eso de un día salen los hombres, las mujeres, salió una persona con otra identidad sexual y era justo que se le aplique la ley porque no podía salir, él decía, no, era día de varones, pero él salió el día de mujeres, ¿no? Entonces hubo ciertas diferencias, aún hubo un despido para esos policías, esos militares, y luego hubo una confesión de un asesor del gobierno que decía, creo que hicimos mal en tratar de implantar la igualdad de género en plena pandemia, imagínate, o sea, no tiene nada de sentido, o sea, a eso voy. Este es el panorama en el cual estamos. ¿Qué debe hacer la iglesia en estos tiempos, en estos momentos? Yo sé que hay iglesias que han presentado protocolos ya solicitando para volver nuestro culto natural, pero todavía está ahí guardado. Esperemos que tenga su momento, pero necesitamos entender que para las autoridades la iglesia no es una prioridad, no es algo importante. Y nosotros, si callamos, otorgamos. ¿Qué debemos hacer, Jorgito? Exacto. Pastor, usted lo ha dicho así concretamente. La idea es evitar que en nuestro espíritu creamos que no somos relevantes y creamos que podemos hacer las cosas de esta manera, es decir, por internet. Sí, o sea, es decir, el calor humano, o sea, vamos por partes, ¿no? Para determinar la situación, cuando me dicen, pero por internet se puede, no, por internet no se puede, porque puede venir alguien por acá, puedo yo estar distraído, puedo no estar ni prestándole atención a la prédica, puedo hacer cualquier otra cosa. Sí. Entonces, no es así. Y aparte correcto, no tienes al hermano que quiere orar por ti, puedes tú ser un cristiano en una familia que no es cristiana y que es hostil al cristianismo también. Imagínate. Exacto. Exacto. La realidad supera lo que tú puedes pensar. Lo que mucha gente dice, no, está bien, por acá podemos congregar. No, esto no es congregación, porque Jesús en su tiempo, y esto va para los contextualistas, porque hay mucha gente que le encantan los versículos en el contexto, nada más en el contexto. Sí. Bueno, en el contexto de ese tiempo no había internet. Entonces, si no había internet, congregarse era estar juntos, compartir, corregirse, vivir, ayudarse, que te vean haciendo. Así es. Entonces, como usted dice, si ya presentaron protocolos, lo que dijo Vicente Ceballos en una entrevista fue para mí bastante chocante. Dijo, no se nos han acercado a pedirnos nada. Entonces, lo que falta aquí es que las iglesias le pidan al Estado, le digan, Estado, ¿sabes qué? Para nosotros esto es esencial, para nosotros esto es vital, para nosotros congregarnos es una orden de nuestro Dios, congregarnos no es algo que nosotros querramos hacer porque querremos hacer, no, es porque Dios nos los ha ordenado. Entonces, tendremos más cultos, presentaremos los protocolos, haremos todo eso, pero tienen que insistirle al gobierno, porque al final, en esta parte sí ya no es política, esta parte es espiritual. Entonces, o sea, tiene un trasfondo político, pero esta vez son los pastores, los líderes espirituales los que tienen que ir a pedir, porque son los rebaños los que están hambrientos del Señor. Sí, muy. Entonces, eso es lo que deben hacer. Y además, explicarle bien a la Grey lo que está pasando. Es decir, no tienen por qué ser confrontacionales totalmente. Hay una situación que por lo menos le da al gobierno cierta razón para hacer lo que está haciendo. Pero sí decirle, señores, nosotros no somos una actividad no esencial, al contrario, somos la más esencial de todas. Sí, señor. Señor. Exactamente. De acuerdo a nuestra fe, somos la más esencial de todas. No hay de otra manera. No hay de otra manera. Entonces, algunos tal vez tendrán tanta madurez en los pasos del Señor que pueden, por internet, ir bien, pero otros no. Y así crecían todos, igual que los apóstoles. Los apóstoles, uno crecía más que otro. Uno a su tiempo, ¿no? Cada uno a su tiempo iba. Claro, lo mismo somos nosotros. Entonces,
Eso es lo que la iglesia debe hacer. Yo estuve escuchando las prédicas de Dante Gebel, muy buenas, Ya. al Sí, sí, respecto, sí, sí. porque eso es lo que se tiene que decir. No pedimos que él vaya a romper la puerta, abrir, hacer Correcto. desmanes. No, pero sí el mensaje, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, Amén. tienes que decirlo, porque si no, la gente Ujú. en su espíritu va a creer que esto está bien. ¿Y qué sucede Eso. cuando crees que está bien? Es que mañana el Estado va a volver a decirte qué hacer. Entonces, este avance que estamos viendo del Estado por sobre nosotros, como Sí, iglesia, sí. será cuando tú no cuestionas, ¿verdad? Porque, Sí, señor. Ajá. exacto, tú puedes estar en contra de algo, pero si no lo cuestionas, el otro va a avanzar. Y otra cosa más, no hay que ser tan ingenuos porque ya dice la palabra que el diablo está como un león rugiente viendo a quién devorar. Ujú. No va a Sí. dejar de devorar, no va a dejar de devorarte porque tú respetes al gobierno, ¿no? O sea, lo pongo bien clarito. No, porque tú no quieras hablar sobre el aborto, no te va a dejar de devorar, ¿no? Es más, habría que preocuparse mucho en por qué, si al diablo no te toma en cuenta, es que estás haciéndole funcional. No sé si me dejo entender. Claro, claro, si el Sí. diablo no te está molestando es porque tú eres funcional a él. ¿Para qué? Mm, Ya. Entonces, yo creo mm. que lo que le deberían hacer los pastores es eso, y yo creo que la iglesia tiene que manifestar también por Facebook, a través de colectivos, a través de medios y redes, Sí, señor. diciéndole, Sí. abran las iglesias. No dice Sí. con responsabilidad, que abran las iglesias, porque no es Sí. posible que las ovejas estén desatendidas. No se puede dar eso. Mm. Ni en la época de Roma, donde nos perseguían realmente, las ovejas estaban desatendidas. No se les atendía Sí, sí. exactamente, se reunían. Entonces, a Mm. eso yo creo que ahí debemos apuntar, en que el mensaje se mantenga en el aire, pastor. En el aire, siempre en el aire. Correcto. Abran las iglesias, abran las Correcto. iglesias. Más, Sí, señor. claro, más lo dejo creo que al discernimiento de cada pastor, ¿no? De cada líder de Ajá. la iglesia. Pero el mensaje tiene que quedar claro. Sí, mira, sé que el CONEV ha presentado un protocolo. También sé que algunos líderes de denominaciones grandes han también trabajado, aún tenían el plan de poder ya empezar en mayo. Bueno, se ha prolongado un mes más. Pero sabes qué, yo veo como que hay cierto temor, cierto temor. Eh, Tú y yo sabemos que de algo vamos a abandonar este cuerpo. Así Sabemos es. de algo vamos a abandonar este cuerpo. Y sin el ánimo tampoco de poder ir contra, digamos, la prudencia, pero por encima de eso también está la fe, está defender nuestros principios, ¿no? Así es. Y, y ojalá que nuestras autoridades unánimes, unánimes, eso es lo que falta, creo, unanimidad. Como que hay grupos que tienen la intención de poder reclamar, abran las iglesias, pero no estamos unánimes. Sí, Y el exacto. gobierno a veces el gobierno puede aprovechar esta aparente división de cuanto a propósito y vamos a perder fuerza. Entonces necesitamos, creo, orar para que Dios traiga un espíritu de unanimidad y todos juntos. Aquí no se trata de quién lo hizo o quiénes fueron, no se trata de la foto, esas cosas realmente pasan a otro lado, ¿no? Eso no sirve, ¿no? Para el mundo puede servir la foto, pero mejor es una foto del cielo, ¿no? Que una Así foto es. humana, ¿no? Así Entonces, es. creo que eso es lo que está faltando, ¿no? Unanimidad, ¿no? Cada uno por su lado quiere ser el paladín, digamos, ¿no? Y eso no es una buena muestra. ¿Qué te Exactamente. parece esta Yo opinión? estoy, yo estoy de acuerdo con usted, pastor. Yo estoy de acuerdo con que el objetivo es muchísimo mayor que las cuestiones individuales y las pretensiones individuales de cada uno. Sí, señor. Es muchísimo más grande. Yo Sí, recuerdo que Jesús dijo, ve de hacer discípulos, y también yo me acuerdo que los bautizaban. ¿Quién bautiza hoy día? Nadie, no bautizan a nadie. No bautizamos a nadie. ¿Quién mm, bautiza hoy?
Dígame usted, ¿quién se bautiza hoy si estamos cerrados? Entonces, exactamente, o sea, también esas cosas que no se ven cuando, o mejor dicho, tienen que verse dentro del panorama al cual nos enfrentamos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con usted en que debe haber toda una unión. Ahora, lo que yo espero es que Dios lo haga, porque yo como humano tan limitado y tan débil, no la veo. ¿Entiendes? ¿Por qué no la veo? Porque tal vez yo soy limitado, yo soy limitado, yo no tengo, pucha, Dios está de ida y vuelta cuando yo ni siquiera estoy empezando a caminar. ¿Por qué lo digo? Porque veo que el gobierno lo que busca es acreditar las iglesias. Es decir, las que están acreditadas se sientan conmigo, pero para acreditarte hay algo. Y ahí es donde yo he visto un pequeño problema. No digo que tú cuando tú te acredites tengas por qué vender tus principios, pero ¿qué quiere decir? Que ya estás bajo el poder del César. Es decir, ya tú estás bajo el poder del César porque tú te has inscrito. Y eso es lo que pasó con la ley de libertad religiosa, que hacía que te inscribieras para obtener ciertos beneficios. En mi opinión, tal como está la cosa ahora, ni beneficios ni maleficios, que se nos aplique la ley completa a todos por igual, para que nosotros no dependamos del Estado, del César. Es decir, porque eso es lo que yo he estado viendo. Por ejemplo, yo, y esta es mi opinión personal, yo estuve muy disconforme con este tema de la oración interreligiosa. ¿Por qué? Por una primera cosa, los cristianos no necesitaban al César para decirle que oremos nacionalmente. Eso es lo primero. Eso, es más, en ningún momento, cuando revisa la historia, no es Constantino el que oficializa la fe cristiana. Constantino ya no sabía qué hacer, porque la verdad la fe cristiana, ¿cómo creció? Creció gracias al amor al prójimo, creció gracias a que trataba a todos por igual, es decir, que era una fe universal, porque Jesús nos había enviado a los gentiles a todos, es decir, ya no había judío, no había griego, entonces a todos se les trataba por igual, porque apoyaba a los más débiles y a los pobres, porque eso fue lo que también Jesús enseñó. A la mujer se le trataba mejor, al esclavo se le trataba mejor. La civilización romana era una civilización basada en el más fuerte sobre el débil. Así era la civilización romana. Pero, ¿qué es lo que trae Jesús? Un mensaje distinto. Y eso es lo que cala en la gente. Entonces yo digo, ¿en qué momento el cristianismo se sometió al César? Nunca se sometió al César. Nunca. Entonces, a mí eso es lo que me trae cierta, más que preocupación, cierta curiosidad, en el buen sentido. ¿Por qué? Porque si yo me tengo que registrar para aceptarme con el César, entonces estamos teniendo una unión por la cual en la reforma peleamos. Eso es lo que definitivamente nuestro deber es orar y tener fe. Y yo también creo yo también estoy de acuerdo con ustedes que oraré y tendré fe para pedirles que seamos unánimes y que nos unamos. Eso sí, hay que seguirlo pidiendo porque nosotros tenemos que pedir lo bueno siempre. Pero yo le pongo en el plato esa problemática. ¿No le parece que cada vez que nosotros tenemos que, para relacionarnos con el César, necesitamos su permiso, necesitamos su inscripción? En realidad estamos dando puertas abiertas para una estatización de la iglesia, ¿sí o no? Sí, y es totalmente, primeramente es antibíblico para un nacido de nuevo, y también anula la libertad también de otras personas que tienen otra forma de creer, ¿no? Entonces, creo que eso es muy riesgoso, y si no nos movemos ahora, Jorgito, la generación que viene va a ser como la de jueces. Cada uno hace lo que bien le parecía. Sí, y eso es terrible, es eso, ¿no? Israel estuvo por muchos años así, ¿no? Ahora, te cuento, nosotros durante esta temporada de cuarentena hemos podido como iglesia comenzar a tener de parte de Dios mucha preocupación con el necesitado. Y cuando arrancó la cuarentena en marzo, a todos nos agarró desprevenidos y mucha gente en ese momento no tenía trabajo. Y Dios me habló a través de Deuteronomio, un texto que dice: cuando tú veas a tu compatriota en necesidad, no endurezcas tu corazón ni cierres tus manos.
tú debes de ayudarle. Si tú haces eso, serás prosperado en toda obra que haces. Entonces, tomando esa palabra, dije, Señor, ok, me están diciendo que solamente puede salir uno en la casa. Ya, ok, voy a salir a comprar, pues voy a comprar una bolsa más de pan, 2 soles, y voy a entregar a alguien que está buscando ese día algo para comer. Y comenzamos a hacer esta pequeña campaña que lo llamamos Contagia Fe. Hemos podido lograr alcanzar a 190 vidas, familias que han conocido a Cristo en la calle. En la calle han conocido a Cristo. Ayer hemos salido con mi esposa, con unos hermanos, y lindo encontrar a la gente en la calle. Ahí están, en el Facebook tenemos las imágenes. Pero voy también a esto, mira. Yo veo que ahora, a pesar que están limitándose a la iglesia, están tratando de no darle la importancia a la iglesia, la gente está más sensible a Dios, por causa, obviamente, del temor de morir. Y yo veo que se ha despertado un poquito de escuchar a Dios. Y eso es un factor que hay que aprovecharlo, para que cuando en algún momento cualquier gobierno que sea que quiera frenar, cortar la fe de un pueblo, el pueblo pueda reaccionar. Decir un momento, no te metas ya no te vas a meter con mis hijos, pero tampoco te vas a meter con mi fe. ¿No? O sea, juntar esas cosas. Ahora, yo he planificado, y eso te lo doy en primicia, hacer algo, como iglesia, vamos a seguir ayudando a la gente, salimos una vez a la semana, que no tienen gente donde dormir. Yo y tú llegamos a casa y sabemos, nos espera una cama, ellos no tienen. Y ahí se me parte el corazón. No tienen. O sea, y ahí es la iglesia donde tiene que estar, y ya vamos a entrar al segundo tema, pero voy a esto. Dije, ok, ya que hay un despertar de fe, voy a pararme con 3, 4 hermanitos en un parque donde hay mucho tránsito de gente, y voy a poner esta palabra que dice en Crónica, ¿no? Sana nuestra tierra, oh Dios. Y pongo aquí, le voy a agregar Perú. Porque entonces me voy a parar con mi letrero por 10, 15 minutos. Y la gente va a leer eso y va a ser como estimularles a ellos. Que el único que puede ayudarnos es Dios. Sí, y nuestro pueblo tiene tradición, como tú dices, de fe. Sí. Nosotros tenemos una fe viva, a diferencia de una fe tradicional. Nosotros nos sometemos a una autoridad eterna que vive, sí. Que está por encima de cualquier autoridad temporal. Entonces, yo quiero un poco estoy discerniendo eso de poder como que echar un poquito más de aire a la fe, que la gente sepa que esta pandemia, si los que sobrevivimos de esta pandemia, es porque hay un Dios que tiene planes. Hay un Dios que tiene planes con nosotros y con nuestro país. Entonces, voy a empezar a hacer esa campañita los días miércoles, voy a pararme con algunos hermanitos, unos 10 minutos mientras oramos, pidiendo que sanen esa tierra, y la gente va a mirar y obviamente va a querer decir, bueno, sí, sana nuestra tierra Dios, no va a pedir al gobierno, el gobierno no va a poder sanar, al contrario, lo está enfermando. Entonces, eso es un poquito lo que yo quería, inspirado por lo que tú me dices, me motiva a hacer. Me motiva a hacer, por los argumentos que tú me das, me motiva mucho, Jorgito, ¿no? Esto de poder comenzar que los cristianos empecemos a mostrar que somos gente de fe y que creemos que nuestro país está bajo columnas fuertes de fe. Una conclusión en cuanto a la libertad religiosa en el Perú, cómo debemos de afrontarla. Ya nos has dicho cosas muy importantes, pero una palabra final sobre ese punto, para entrar ahora al otro tema, unos 20 minutos más, Jorgito, te voy a pedir tu tiempo, acerca del rol de la iglesia post-pandemia. Sobre la libertad religiosa, una conclusión para este tiempo. Bueno, para este tiempo es importante reconocer que la libertad religiosa es parte de ti, es decir, va contigo. La fe que tú tienes, lo que tú crees es lo que eres. Lo dijo el Señor hace muchos años, los psicólogos lo repiten ahorita como gran descubrimiento, ¿no? Es lo que eres, se lleva contigo, es inherente a ti, está unida a ti. En ese sentido, no es un derecho cualquiera, sino que
constituye tu identidad. Lo que nosotros creemos como hijos de Dios es nuestra identidad para los cristianos. No es un yoga. Sí, señor. Nosotros, exacto, somos hijos de Dios porque creemos que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios y que hemos sido salvados por Cristo. Corresponde a nuestra identidad, Amén. por eso caminamos así. Es por eso que tienen que tener muy claramente que esa es la verdad absoluta sobre la libertad religiosa. Es decir, que yo en realidad, no soy libre ni siquiera, soy esclavo de Cristo. Soy esclavo de Cristo y hago lo que Él dice. No es que sea libre yo, esa es la verdad absoluta. Y esta verdad absoluta, y esa es la reflexión final, debemos tenerla siempre antes de analizar lo que pueda decir el Estado o lo que puede decir cualquier otra organización sobre la libertad religiosa. Eso es lo que digo. Escudriñad lo que Cristo te dijo con lo que el Estado te dice y ve si realmente es correcto. Fabuloso. Gracias. Excelente, Jorgito. Buena conclusión. Entremos a la otra parte ahora, la parte final. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué las demandas que hay después de este post-COVID? ¿Qué cosa tenemos que hacer? ¿Qué piensas? ¿Cuál debe ser el rol de la iglesia, de los niños, los jóvenes, los ancianos? De hecho, que esto va a llevarnos a otro nivel de poder asumir responsabilidades. Sí, pastor, ¿cuáles serían? ¿Qué piensas? Así como usted el Señor lo guió y lo motivó puso en su corazón el atender a los necesitados, a nosotros también. Nosotros con Fabricio tenemos un grupo, mucha gente que apoya, sí. que se llama ACAP, que se encarga de llevar la palabra y también el amor al prójimo que Cristo nos enseñó, como hacían los primeros cristianos, como hacían los primeros cristianos. Yo creo, y lo digo sinceramente, que es bueno mostrar al mundo las obras, que es bueno mostrar, pero no para ensorbecernos nosotros o para creernos nosotros mucho, no, sino para mostrar cómo Dios en nosotros, cómo nos usa a nosotros para hacer bendición de los demás. Lo que nosotros hemos estado viendo, es mi percepción personal y de unos hermanos, es que a veces por abusar de la modestia y la humildad, no mostramos las obras al mundo, y lo que termina sucediendo es que le damos espacios al diablo para que el diablo diga cualquier cosa de nosotros. Una vez Patricia del Río con un bombero atacó a la iglesia, creo que al Movimiento Misionero Mundial lo atacó porque dijo, es que solo le dan agua solo lo ayudan a sus fieles, a los que tienen su misma fe, y el bombero en plena RPP la corrigió y le dijo, no es cierto, siempre la iglesia ha estado apoyando, pero eso tiene que ser completamente hacia arriba, tiene que ser alumbrado, esa es una de las cosas que tenemos que hacer. Continuar con la ayuda al necesitado, pero esta vez mostrando las obras, porque ¿quién más se va a sumar? O sea, nosotros no mostramos las obras, mostramos las obras como ejemplo para que los demás se sumen, y así se han ido sumando, porque no hay forma de motivar a otra persona sin mostrarle lo que se está haciendo. Entonces, eso es lo primero. Esa es una de las funciones sociales de la iglesia, es el amor al prójimo y mostrarlo. Excelente. No solo en tiempo de pandemia, sino también en el día a día. Coordinar varias y mostrarlo. Lo otro que tiene que hacer, como he dicho o como he pensado, es mantener el mensaje, no solamente el mensaje de la apertura de las iglesias, sino el mensaje de la defensa de la fe. Yo creo que tiene que la iglesia ser coherente con el tiempo que vive y con las amenazas que vive. No vive en los 80 con el avivamiento, no vive en los 80, no vive ahí, no vive en los 90 tampoco. Está en un tiempo en el cual la iglesia se ha dividido también, inclusive en Estados Unidos. Estados Unidos está bien dividida con el tema que está pasando. Eso quiere decir que vive unos tiempos, como usted ha dicho, estamos apresurándonos a ciertos tiempos con ciertas señales. Entonces nosotros tenemos que vivir acorde a esas señales. Correcto. Exacto, tenemos que correr con esas. Entonces tenemos que correr en eso. Entonces tenemos que establecer, buscar, ser claros en el mensaje, pegarnos a la palabra, salir a la calle y hacer que la gente no se desvíe del mensaje, porque lo que a nosotros nos importa es que no se pierdan las almas, y con un mensaje desviado, claro, la palabra es la que genera la fe, ¿cierto? Y por fe uno es salvo, pero si tú dices cualquier cosa y no la palabra, entonces realmente no vas a
a generar nada. Entonces, eso es por otro lado. Entonces sería lo primero, el amor al prójimo, de todas maneras. Segundo, el salir a la calle. El tercero, pegarse la palabra y también educar para contender, en el buen sentido, no siempre de buena manera, Correcto. para defender. Salir, ya debatir, tomar los temas, ser consciente de lo que es ahora estos tiempos y ya tocar los temas que son conscientes de estos tiempos. No te digo que tienes que cambiar todo el culto, pero puedes hacer unas clases sobre el tema, puedes hablar sobre el tema, no tener miedo, de verdad, no tener miedo. La iglesia no se mide por la cantidad de gente que tiene, la iglesia se mide por la cantidad de creyentes fieles que tiene. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Exacto. Acordémonos que con unos pescaditos y unos panes le dio a alimentar a miles, con unos miembros fieles que no hará el Señor, pues con un aleluya, puñado de hombres que no va a ser el Señor. Aleluya. Exacto. Si nosotros en Renafam, Pastor Ricardo, si hubiera, cuando fuimos, éramos muchas personas con ganas, pero de ahí algunos se fueron retirando y quedamos solamente 5. Pero no, eso no nos hizo sentir mal, sino que aún así, lo logramos. Y es más, mucha gente también de otros colectivos, si tú sumas a todos los colectivos Proyecto Familia, de verdad no somos tan, numerosamente no somos, pero con convicción sí somos. Entonces, como no tenemos miedo, aceptamos las consecuencias y no hay problema y vamos con todo. ¿Se da cuenta? Entonces yo creo que eso, con un puñado de 12, con 12 hombres, se creó una iglesia gigantesca. Entonces, ¿qué no puede hacer con nosotros? Que somos cientos en el tiempo. Amén, amén. Ahora, Jorgito, algo que creo que yo como pastor veo una tremenda necesidad de poder enseñar a los jóvenes a poder desarrollar una defensa muy clara del Evangelio, ¿no? De los principios, los valores que hay en el reino, vida, familia, etcétera, comunidad. Yo creo que las iglesias deberían de por lo menos una vez al año, o una o dos veces, recibir gente como ustedes para poder afilar la espada de los muchachos, ¿no? Gracias. Sí, sería muy lindo, ¿no? Y de mi parte, como ministerio tenemos el honor de visitar muchas iglesias y voy a recomendar que reciban a gente como ustedes que se han levantado para poder defender la vida, ¿no? Aún yo les recomiendo, de repente elaboren algunos folletos que apunte a los niños, en una escuela dominical, a los niños, a los preadolescentes, ¿no? Y a los jóvenes. Creo que son los Eliseos, son los Josués, ¿no? Entonces sería muy lindo porque de verdad los pastores no nos abastecemos ni tampoco tenemos esa capacidad. Yo estoy en contra de aquellos pastores que tal vez todo quieren hacer, ¿no? Y no todos tenemos la capacidad para algunas cosas, ¿no? Y yo aquí aprovecho este tiempo para dirigirme a mis colegas, los pastores, ¿no? Dios ha repartido por su Espíritu Santo diferentes dones, capacidades, ¿no? Felizmente que no tenemos todos los dones, porque si no, Dios sabe que nuestro ego estaría, pero muy arriba, ¿no? Y Dios nos ha dado lo que necesitamos para cumplir un propósito y para edificar a la iglesia. Pero hay otros hermanos que Dios los ha ungido, los ha capacitado, ¿no? Yo te veo a ti como un futuro defensor de la vida, la familia en el Congreso. Dios quiera que el Señor te encamine, Jorgito. Te veo un hombre que tiene corazón para establecer los principios del reino en esta generación, ¿no? Adelante, hermano. ¿Y cuántos así? Solamente en tu corazón tú tienes ese deseo de que se levante una generación de gente valiente, que no tiene temor al hombre, sino tiene temor a Dios por agradarle, ¿no? Entonces sería interesante que los pastores abran las puertas y ustedes estén listos para con el arsenal cumplir este ministerio, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque ellos tienen que crecer con esa visión. Yo en mis salidas acostumbro a salir con mis hijos, porque yo no voy a ser eterno, pero quiero que mis hijos tengan una visión de lo que es un cristiano en todo tiempo. No solamente en tiempo donde no hay virus,
sino en el peor tiempo, tal vez, seguir siendo cristiano, ayudando al necesitado. Entonces, Amén. sería muy lindo que este tipo de cosas que tú estás viviendo, Jorgito, estoy seguro que en tu corazón vas a enseñar a tus hijos, a tus hijitas a andar como Jesús anduvo, ¿no? Y sería lindo que veamos formas como involucremos a esta nueva generación a estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿no? Hay cosas que hay que hacer. Luego te sugiero algo. Renasman debería de tener sugiero que necesitamos escucharles, tengan su espacio en las redes, ¿no? Permanentemente, ¿no? Tal vez una vez a la semana, así como yo tengo mi Sí, bitácora, ustedes tengan una vez a la semana y estar ahí alimentándonos, ¿no? Yo sé que están haciendo muchas cosas y yo la vamos a reconozco tomar. eso, pero veo que hay nuevos desafíos. Hay Sí, nuevos desafíos. Para mí y para ustedes hay nuevos desafíos, ¿no? No es que no hacemos nada, sino que de verdad que hay nuevas cosas que tenemos que hacer, ¿no? exactamente. Ayer estaba compartiendo este estudio devocional para ir terminando, donde el rey Ezequías trajo un avivamiento personal a su vida y también para el pueblo de Israel. Pero dice de que cuando Dios le dio la victoria a Ezequías sobre un rey asirio, inmediatamente dice, y ellos se apresuraron a hacer pronto lo que Dios les había puesto en el corazón. Ese término de apresurarse, Amén. ese tiempo de correr. Yo creo que el Espíritu Santo está en esta cuarentena trabajando en nuestros corazones. Sí, cierto. Mucho. Apenas nos tengamos un poco, estamos tratando de correr un poquito en lo que podamos, pero cuando se levante la orden por orden del Señor, vamos a correr, pero no te Así es. imaginas cómo va a No, ser así una es. corrida larga. Estamos ¿Qué experimentando piensa procesos. Jorgito? Yo pienso lo mismo que usted, pastor. De verdad, me siento bastante privilegiado por tener un propósito de esa manera, porque esté eso en mi corazón. Nosotros también hemos experimentado Amén. a veces sabemos que son irrenunciables los dones y el llamamiento, pero a veces por ir aprendiendo en el proceso lo que son los golpes y las caídas, Sí, a veces sí. renegamos y todo, pero al final terminamos regresando. Así, es Mm. como que cada vez que decimos, oye, es que, por ejemplo, cuando cerraron el Congreso, muchas cosas se quedaron en el aire para los Pro Vida Pro Familia. ¿Por qué? Porque Sí, sí, habían proyectos que ya estaban, habían sí, ya sí, sí. negociaciones que ya estaban, ya teníamos los votos para varias cosas. Y cuando se nos cortó eso, sufrimos bastante. Pero cada uno manejó el tema a su manera, todo, y al final todos regresaron a lo mismo. Y también todos regresaron sabiendo que Dios es el que nos ha llamado. Entonces, es bonito saber que Amén. eso, lo que usted dice es así. De verdad, cuando tú tienes el llamado, así te quieras ir, como Jonás, con pez y todo, vas adentro. Sí. Exacto. Eso me Sí. parece excelente. Y ahora, nosotros encantados de hacer, le vamos a tomar, yo voy a tomar lo que usted ha dicho sobre conversar en redes y lo voy a plantear para que sea una vez a la semana. Todo el mundo, a ellos les va a gustar, les va a encantar. Lo vamos a hacer Amén. y Lo que evidentemente, necesitamos, hermano, lo necesitamos. gracias, pastor. Y seguramente voy a pedir que usted sea invitado en la primera sesión para conversar. Ah, hermanos, un honor sería, un honor, un No, privilegio, gracias también. un Yo lo honor. he visto, pastor, en sus redes, llegando a todos los hogares que usted ha llegado, yo lo he visto. Me he llenado de mucho orgullo, pastor, porque la verdad es que eh, no podemos perder eso. Y me parece Mm, excelente que lo estemos tomando, que es ayudar al débil, al desprotegido, al prójimo y todo sí. eso. Ujú. Hacerlo a Mm, la viuda, al huérfano, así, eso es lo que sí. nosotros tenemos que hacer. Amén, Y me amén. encanta que haya gente que Dios haya puesto en su corazón eso, y eso es lo que a mí me gusta. Entonces nosotros también como Renafam estamos dispuestos a ir donde la gente lo desee. Yo Amén. recomendaría, y le pregunto, ¿qué le parece? Este día, los temas normalmente de estos tipos son bastante amplios, si se da cuenta. Porque Sí, la mentira está bien estructurada. ¿Sí o no? La sí, mentira está bien estructurada. Hay un oprimido, un opresor, y el tema es estructural y me tengo que meter. Así, o sea, así lo sí, resumo, pero o sea, cuando es el feminismo, el hombre es el opresor. Cuando es el sí, niño, sí, hay que darle libertades sexuales, el adulto es el opresor. Entonces, sí. todas esas cosas, para planteárselas Mm, bien a los hermanos,
toma cierto tiempo. O sea, eso no quiere, eso quiere decir que nosotros encantados de hacer todo un curso sin cobro. Acá Excelente. no se trata de cobrar, acá se trata de hacer que la gente vea Excelente. que la necesitamos. ¿Sabes dónde la necesitamos a estos hermanos? En el Poder Judicial, en la Defensoría, Sí. en los ministerios, que lo necesitamos ahí, Amén. que lo necesitamos ahí. Amén. Y claro, y que los pastores digan, sí, por ahí tienes que ir, tú tienes que querer ser presidente del Poder Judicial, de la Corte Suprema, Amén. del Tribunal Constitucional, ahí los queremos. Y nosotros Fabuloso. encantados de sembrar en ellos para que Gloria a al Dios. final el propósito se coseche en ellos. Amén, amén. Fabuloso, lindo compartir contigo, hermano. Creo que tampoco va a ser la primera y última vez. Vamos a seguir conversando. Necesitamos, creo que yo decía a la gente, hay momentos donde Dios levanta profetas para hablar al pueblo, al sacerdote, pero también hay momentos donde el Espíritu de Dios viene sobre hombres para dar una voz profética a las autoridades, a los gobernantes, ¿no? A las naciones, con sus gobernantes. Yo creo que Dios está poniendo ese espíritu, y si el Señor pone en ustedes ese espíritu de decir, así ha dicho el Señor, oh Rey, creo que hay que ser fieles y consecuentes y con mucho valor, porque los profetas se exponían a muchas cosas. Pero yo creo que en afán Dios va a levantarlos con una voz profética hacia las autoridades, ¿no? Hay profetas que se levantan para edificar a la iglesia, para llevar a la santidad, llevarla a cumplir la gran comisión, ¿no? A discernir los tiempos, pero hay también hombres que Dios levanta para decir a las reyes, a las naciones, así ha dicho el Señor. Y adelante, hermano, que Dios los use, te sigue usando, me encanta tu pasión que tienes, estás viviendo una fe en medio de la capacidad que Dios te ha dado como abogado, especialista en derecho minero, con una pasión amas al Señor y defiendes la vida, la familia. Te felicito, hermano, que Dios te bendiga, me bendice tu vida, hermano querido. Y una palabra final para despedirnos y dar gracias a Dios también a la gente que está en este momento conectado con este programa Bitácora 10B. Palabras finales, Jorgito. Bueno, primero, gracias por el honor de compartir con usted esta charla. De verdad ha sido muy edificante. Yo siento que estoy saliendo bendecido. Yo estoy bendecido, he salido bendecido de esta charla. Yo también, yo más. Estoy muy contento, de verdad agradecido por el espacio. Espero, como usted ha dicho, no será la primera ni la última. Así que yo encantado para cuando usted lo requiera, pastor. De verdad, de mi parte, yo lo aprecio mucho, lo respeto Gracias, mucho, Jorgito. y lo honro mucho porque yo lo he visto hacer obra y a mí me ha sido un ejemplo también. Entonces, amén. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a toda su iglesia y a toda su familia. Y además le doy gracias a toda la audiencia por haber tenido la paciencia de escucharnos. Y bueno, cualquier duda que tengan o cualquier cosa que tengan, pueden escribirnos a Renafam. Amén. Gracias, Jorgito. Bueno, tuvo Jorge de Lama, un destacado líder pro vida, pro familia, un hombre que ama a Dios, ama al prójimo, ama al Perú y quiere que los principios del reino establecidos por el Señor a través de su palabra, la vida, la familia, puedan seguir en nuestro querido Perú. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta otro momento. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Bendiciones. Chao, Jorge. Bendiciones. Chao.